Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Luis Enrique Cruz Mendoza, soy estudiante del Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, estudiante de Ingeniería Ambiental, y el día de hoy les vengo a hablar de un tema, bueno, exponer un tema de la materia de probabilidad y estadística ambiental que escogí, que se llama distribución de probabilidad continua. Y pues ahora les voy a enseñar el contenido del tema. Como apertura es el tema que escogí, que es distribución de probabilidad continua. De ahí voy a explicar la definición y unos ejemplos. Y de ahí voy a explicar las distribuciones, una de las distribuciones, continuas que destacan. Y de ahí, para complementar, voy a elegir el subtema, que es distribución geométrica, la definición y ejemplos. Bueno, y ahora voy a pasar a la definición de qué es una distribución continua. Esta es una pequeña definición que considero que todos le vamos a entender, y terminando de leer esta les voy a pasar a explicar otro autor que describe esta definición un poco más extensa y un poco más compleja. Bueno, una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles que es el infinito y no se puede contar. La variable aleatoria también es conocida como rango. El otro autor que les comento dice que en teoría de la probabilidad, una distribución de probabilidad se llama continua si su función de distribución es continua, aunque suene absurdo de lo de que tiene que ser continua, ¿no? Porque el mismo nombre lo dice. Pero bueno, puesto que la función de distribución de una variable aleatoria x viene dada por f de x igual a p, x menor o igual a x, la definición implica que una distribución de probabilidad continua se cumple si p de x es igual a igual a 0. Para que todo número real a, esto es, la probabilidad de que x tome el valor a, es 0 para cualquier valor de a. Si la distribución de x es continua, se llama x variable aleatoria continua. Y pues ya acabamos de definir lo que es una variable aleatoria continua. En las distribuciones de probabilidad continuas, la distribución de probabilidades es la integral de función de densidad, por lo que entendemos entonces f de x es igual a p menor o igual a x igual a x menos infinito ft de t. Y es aquí donde entra la variable aleatoria de x que había citado anteriormente, y lo que decimos de los valores posibles, que es el infinito. Existe una definición alternativa más rigurosa en la que el término de distribución de probabilidad continua se reserva a distribución que tiene función de densidad de la probabilidad. La integral que les mencioné anteriormente de x, de integral de x menos infinito, es la función de densidad, por eso lo estoy tomando, se los dije anteriormente. También estas funciones se llaman con más precisión variables aleatorias absolutamente continuas. Para que una variable aleatoria x absolutamente continua es equivalente decir que la probabilidad de p igual a igual a 0 para todo número real a, en virtud de que hay un incontables conjuntos de medida de 0, por ejemplo el conjunto de Cantor. Una variable aleatoria de distribución de Cantor es continua de acuerdo con la primera definición, pero la segunda definición no es absolutamente continua. Tampoco es discreta, ni una media ponderada de variables discretas y absolutamente continuas. Bueno, y ahora voy a pasar a el ejemplo de distribución, a un ejemplo de la distribución de peso. Las probabilidades de las variables aleatorias continuas x se define como el área por debajo de la curva. Por lo tanto, solo los rangos de sus valores pueden tener la probabilidad diferente de 0. La probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a algún valor siempre es 0. Les comento esto antes de enseñarles el ejemplo.
Y pues yo quiero suponer que con el ejemplo pues se queda entendido muchísimo mejor. El ejemplo cita que la distribución normal continua puede describir la distribución del peso de hombres adultos. Por ejemplo, usted puede calcular la probabilidad de que un hombre pese entre 160 y 170 libras. Aquí hay una gráfica de distribución. Y ya ven que antes de leerles el ejemplo les dije de lo de el área por debajo de la curva es esta que está en rojo. Pero bueno, les voy a terminar de explicar esto. El área asombrada debajo de la curva en este ejemplo representa el rango entre 160 a 170 libras, que es lo que citaba el ejemplo. El área de este rango es de 0.136. Por lo tanto, la probabilidad de que un hombre seleccionado aleatoriamente pese entre 160 y 170 libras es del 13.6%. Toda el área por debajo de la curva equivale a 1.0. Sin embargo, la probabilidad de que X sea exactamente igual a un valor siempre es cero, porque el área por debajo de la curva en un punto individual que no tiene anchura es cero. Por ejemplo, la probabilidad de que un hombre pese exactamente 190 libras es cero. Podría calcular una probabilidad diferente de cero de que un hombre pese más de 190 libras, menos de 190 libras o entre 198.9 y 190.1 libras. Pero la probabilidad de que pese exactamente 190 es cero. Bueno, ahora les voy a pasar a explicar las distribuciones continuas que más destacan. La verdad, destacan, perdón, como unas 10, pero yo quise ponerles estas 4, ya que voy a complementar con otro subtema para que les sea de, no sé, sea más compacto como lo que les voy a explicar. La primera que elegí es distribución beta. En teoría de la probabilidad y en estadística, la distribución beta es de una familia de distribuciones continuas de probabilidad, que es el tema principal de nuestra exposición. Estas están definidas por el intervalo 0,1, parametrizadas por dos parámetros positivos de formas denotados por alfa y beta, que parecen como exponentes de la variable aleatoria y controlan la forma de la distribución. De ahí voy a pasar a la distribución exponencial. Esta cita que en la teoría de la probabilidad y estadística, la distribución exponencial es una distribución continua que se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto evento. Perdón. En esta distribución, al igual que la distribución geométrica, tiene la propiedad de pérdida de memoria. La distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. Ahora les voy a pasar a explicar la distribución gamma. La distribución gamma es una distribución con dos parámetros que pertenecen a las distribuciones de probabilidad continuas. La distribución exponencial, distribución de Erlang y distribución x al cuadrado son casos particulares de la distribución gamma. Hay que diferenciar, hay dos diferentes parametrizaciones, que suelen usarse. La 1 es con parámetros de forma k y parámetros de escala 0, y la 2 es con parámetros de forma alfa k y parámetros inversos de escala 1 sobre 0. Y ya por último me toca explicarles la distribución G cuadrado. La distribución G al cuadrado, también llamada distribución de Pearson o distribución X al cuadrado, que es la que les mencioné anteriormente, es la distribución de la suma del cuadrado de K con variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. La distribución chi cuadrada es un caso especial de la distribución gamma y una de las distribuciones de probabilidad más usadas en inferencia estadística, principalmente en pruebas de hipótesis y en la construcción de intervalos de confianza.
La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determinan propiedades de población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad. Se pueden basar en la información numérica de muestra. Estas son las 4 que les enseñé y estas son sus respectivas gráficas y ejemplos. Esta es la beta, distribución exponencial, esta es la gamma y chi al cuadrado. Es de la forma K. Esta es la que le decía que es 1/0, pero esto, el que es como una K invertida sin el otro palito, la verdad no sé cómo se pronuncia. Por eso yo nada más les dije el I/0. Y estas son las formas de alfa y beta y las formas K. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles lo de la distribución geométrica. La distribución geométrica es un modelo adecuado para aquellos procesos en los que se repiten pruebas hasta la consecución del éxito al resultado deseado y tienen interesantes aplicaciones en los muestreos realizados de esta manera. También implica la existencia de una dicotomía de posibles resultados y la independencia de pruebas entre sí. Es un proceso experimental del que se pueden hacer derivar. Esta distribución puede hacer derivar de un proceso experimental puro o de Bernoulli en el que tengamos las siguientes características. La primera es que cada prueba puede dar dos resultados mutuamente excluyentes A y no A. El proceso consta de un número no definido de pruebas o experimentos separados o separables. El proceso concluirá cuando se obtenga por primera vez el resultado deseado, o sea, el éxito. La probabilidad de obtener un resultado A en cada prueba es P y la de obtener un resultado no A es Q, siendo P más Q igual a 1. Las probabilidades P y Q son constantes en todas las pruebas, por lo tanto son independientes. Si se trata de un proceso de extracción, este se llevará a cabo con devolución del individuo extraído. Si en estas circunstancias aleatorizamos de forma que tomemos como variable aleatoria x el número de pruebas necesarias para obtener por primera vez un éxito o resultado A, esta variable se distribuirá con una distribución geométrica de parámetro P, que es parámetro X igual a GP y no GPI. La obtención de la función cuántica de lo dicho anteriormente, tenemos que la variable X es el número de pruebas necesarias para la consecución del primer éxito. De esta forma, la variable aleatoria toma valores enteros a partir del 1, 2 y así sucesivamente. La función cuántica de Px hará corresponder a cada valor de x la probabilidad de obtener el primer éxito precisamente en la xima prueba. Esto es Px. Será la probabilidad del suceso de obtener x menos 1 y resultados no A. Y un éxito a resultado A o una prueba número X, teniendo en cuenta que todas las pruebas son independientes y conocemos sus probabilidades, tendremos que el suceso A y A. Algunos autores consideran la aleatorización como número de pruebas anteriores al primer éxito. De esta manera, el conseguir el éxito a la primera sería x igual a 0. En la siguiente representación gráfica de la función cuántica de la geometría puede apreciarse este tipo de aleatorización. Sin embargo, nosotros preferimos por razones prácticas utilizar la aleatorización antes comentada. La función de distribución
en base a la distribución cuantia, se puede expresar la función de distribución de la siguiente manera. Desarrollando la expresión tendríamos esta cosa. Es una fórmula, por así decirlo, o sea, una expresión ya desarrollada, donde la función de la generatriz de momentos quedaría de esta manera, ¿no? Por lo que queda establecido que la FGM tiene la expresión. En base a la FGM podemos obtener media y varianza. Y esta es la expresión como quedaría ya desglosada. Luego, la moda es el valor de la variable que tiene asociada mayor probabilidad. El valor de su función de cuantia es el mayor. Es fácil comprobar que Px1 es menor o igual a Px igual a 1. Por lo tanto, la media, de la distribución geométrica es siempre 1. En cuanto a la mediana, será aquel valor de la variable en la cual la función de distribución tomará el valor 0,5. De ahí me queda por último dejarle los ejercicios, que es para el mismo entendimiento del video, y son pues 5 y se los voy a ir proyectando para que los puedan copiar. Y pues esto ya es todo de mi parte explicándoles el tema. Eh, Espero que le hayan entendido y que no se hayan enredado. Pues les puse ahí las fórmulas porque es que si lo leía yo siento que luego me enredo. Bueno, si tienen alguna duda, pues pueden comentarlo en la caja de comentarios. Y pues nada, muchas gracias por ver mi video. Espero que le hayan entendido. Nuevamente se los repito. Y pues ya si tienen alguna otra duda con los ejercicios pueden preguntarme. Y ya, muchas gracias. Hasta la próxima unidad.